Buenas noches, bienvenidos. ¿Se escucha bien ahí? Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos. Es un honor y un privilegio estar, segunda vez ahora esta noche que empezamos con la semana con 2 reuniones los domingos, debido a los protocolos. Como buenos cristianos debemos obedecer a las autoridades y seguir los mandamientos y las órdenes que nos dan. Así que en esta noche, vamos a hacer como un resumen de lo que veníamos viendo en los domingos anteriores con nuestros hermanos que teníamos la serie El Dios que adoramos, ¿verdad? Y en diferentes domingos, diferentes hermanos han venido compartiendo sobre los atributos de ese Dios que adoramos. Y hemos empezado con la justicia de Dios, hemos seguido con la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la paciencia de Dios. Hoy, para darle un cierre a esos atributos, vamos a ver qué responsabilidad tenemos nosotros como testigos de esos atributos que Dios ha puesto sobre nosotros. Tenemos una lámina ahí como para guiarnos, pero antes de empezar en el tema, quisiera compartir con ustedes un saludo de un hermano del Instituto Bíblico Palabra y Vida en Buenos Aires, se llama Marco Segovia, y él es parte de nuestra congregación también. En varias oportunidades nos ha mandado canciones, saludos, y una vez nos ha visitado. En esta oportunidad nos va a compartir una canción que tiene que ver con el tema y nos va a saludar. Así que, si está lista, por favor, lo miramos. Gracias.
canción, pero a la vez el mensaje de qué responsabilidad que haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador. Y ese es el tema que más o menos vamos a hablar hoy, de una de las formas de alcanzar al mundo perdido, al pecador, y es a través de ser testigos. Ser testigos de los atributos de Dios, de lo que hemos venido estudiando, más los atributos que vos vas descubriendo cada día en lo que es tu responsabilidad como un creyente, si te llamas creyente, en los atributos que descubres cada día en la palabra de Dios, en tu intimidad con Dios, en tu devocional, en tu estudio, en lo que puedas aprender, pero sobre todas las cosas, lo que puedas poner en práctica. Y que esa luz que recibimos de la palabra de Dios, como el dibujo arriba mío lo muestra, que nosotros para Dios somos como un diamante, como no solo valioso, sino un instrumento útil. Que nosotros, ¿por qué digo diamante? Porque el diamante hace como un prisma que descompone, y es nuestra responsabilidad, que la luz divina de Dios que pasa por nosotros en nuestra vida, descompone en el sentido que muestra como un arco iris en cada color los atributos del Dios que adoramos. Y la responsabilidad de que a través de nuestras vidas, esos atributos, las demás personas que están en la oscuridad, puedan descubrir la luz de Dios a través de los atributos demostrados en nuestra vida. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios, su perdón, su gracia. Eso es lo que nos lleva hoy a hablar de la palabra testimonio, de nuestro testimonio. Si buscamos una definición para palabra testimonio, dice así: se refiere generalmente a algo o a alguien que da testimonio de cosas vistas, oídas o experimentadas. Fíjate qué tan importante es esta palabra, que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Y va a marcar el impacto que puedas causar en las personas que no conocen a Dios a través de tu vida. Esta palabra en el idioma original se llama martureo, en el idioma original del griego, y significa ser un testimonio. ¿Testimonio qué? Como la definición dice, de algo que has oído, que has visto, que has experimentado. ¿Y qué has experimentado? ¿Qué hemos experimentado los creyentes? Un encuentro personal con Jesús, con el Salvador. Un encuentro personal con su palabra directa. Y somos sus testigos vivos de lo que aprendemos y conocemos y descubrimos para transmitir a través de nuestras vidas a quienes no lo conocen. Fíjate que esta palabra martureo está muy relacionada, casi en sinónimo, con la palabra testigo, que es marturia, que está ahí arriba. Y que no solamente son casi hermanas, por llamarle así, sino que también deriva de esa de martureo y marturia la palabra martus, que es mártir. Y esta palabra mártir es un poquito más conocida para nosotros, porque sabemos lo que es un mártir, ¿verdad? Mártir es aquel que está dispuesto a entregar su vida por su fe. Aquel que está dispuesto a entregar su vida. Por eso diferenciamos entre ser un testigo, tener un testimonio, ser un testigo vivo, pero con la palabra mártir, la diferencia que hay es el grado de compromiso que le ponemos. Porque somos un testimonio vivo, somos testigos al lugar a donde vamos, pero llegaremos y estaremos dispuestos a ser mártires por nuestra fe. Bueno, no me contestes ahora, es para pensarlo. Lo curioso y bueno también que en este juego de palabras, si combinamos los adjetivos que son martureo y marturia, pero las combinamos, se convierte como en un verbo presente en la palabra marturión, porque está en un estado presente. ¿Esto qué significa el estado presente? Es un presente activo. Y la palabra marturión significa yo testifico, yo soy testigo. Está en tiempo presente. Un presente activo, ¿qué significa? Que vos, a donde vayas, al lugar donde te encuentres, con quien estés, y al lugar donde estés presente, tu testimonio o tu vida está hablando más que tus propias palabras. No necesitas hablar, porque a donde estés vas a ser identificado, porque tu vida va a reflejar los atributos de Dios. ¿Y en qué hay que tener cuidado? Que tanto las cosas buenas de nuestro testimonio como las cosas malas marcan esa diferencia. Y a donde estemos nos van a recordar, quizás no se acuerdan de nuestro nombre, pero seguro se van a acordar de tu testimonio, tanto para bien como para mal. Nosotros hace rato, en la reunión anterior decíamos, bueno, un día invitamos a tal predicador, ¿verdad? Y bueno, quizás muchos no se acuerdan quién es, no se acuerdan el nombre, pero decimos, no, es fulano que una vez
se agarró a las piñas en la calle. Ah, sí, ya sé quién es. Entonces no te suena el nombre, pero sí te acuerdas que se agarró a las piñas en la calle. Lo mismo al revés, es un predicador que cada vez que va gana personas y tiene un mensaje espectacular. No te acuerdas el nombre, pero fulano que estuvo tal vez en una campaña, bueno, el testimonio dice eso. Y nosotros tenemos que asumir ese compromiso de ser la luz en este mundo que está en la oscuridad y poder reflejar los atributos de Dios a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser el mejor ejemplo, ¿verdad? Y hablando de ser testimonio y ser testigos, vamos a leer un ejemplo de los apóstoles que está en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Y vamos a ver dos palabras y tres cosas importantes que vamos a rescatar de ahí. Fíjate que el capítulo 1 está hablando de cuando Jesús estaba con sus discípulos y que estaban pasando un tiempo de tribulación, de persecución, un tiempo de muerte. Le preguntaron, porque como en nuestros días estaba todo el mundo convulsionado, eran perseguidos, no tenían ese tipo de virus, tenían otras persecuciones. Pero estando con su Señor, con su Salvador, los discípulos decían, Señor, ¿cuándo restaurarás Israel? ¿Cuándo restaurarás esta tierra? ¿Cuándo vendrá tu reino para acabar con todo esto? Y Jesús no es que no le daba importancia, sino quería dejarle su mensaje. Y le dijo a ellos, ¿recuerdan? En los versículos 7 y 8, no les toca a ustedes saber las sazones de este tiempo, o saber lo que pasa en este tiempo. Eso es de mi Padre, solo Él lo sabe. Pero, viene el contraste, recibirán poder. Sus discípulos, los creyentes, recibirán poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate qué importante esta palabra que Jesús usó con ellos, recibiréis poder. Ustedes saben que el sentido en el original de esta palabra poder es dunamis, de donde proviene la palabra dinamita, y habla de fuerza, de poder, de explosión. Y que muchas veces, lamentablemente, esta palabra poder ha sido sacada de su contexto y usada en otras denominaciones o en religiosos, diciendo que aquel que era un creyente o un seguidor de Jesús tenía un poder especial, tipo mágico, tipo que hacía cosas sobrenaturales de forma increíbles. Pero aunque Dios hace milagros y hace cosas increíbles, no era ese el sentido que Jesús le estaba dando en el contexto, sino que también les estaba hablando ahí de la palabra dunamis, de donde deriva dinamita, pero también deriva la palabra dínamo. Y ustedes saben lo que es un dínamo, ¿verdad? Y si no lo saben, bueno, más o menos para los de mi generación, que somos muchos, cuando éramos chicos no había tanta tecnología, no había tantos jueguitos, sino que nos dábamos vuelta con lo que teníamos. Entre eso la bicicleta era un lujo, y más lujo era tener una bicicleta con luces, porque eso sobresalía de los demás. Entonces aquel que tenía la luz adelante alumbrando de atrás era superior a los otros y era fanfarrón. Bueno, se creó el dínamo. ¿El dínamo qué es? Es un motor, un generador de energía que iba en la rueda con un cablecito hacia las luces. ¿Y qué hacía este motorcito? Este motorcito, que es un generador, generaba energía en la medida que vos cuando pedaleabas generaba luz y alumbraba. Y lo bueno y lo curioso es que cuando vos más fuerte le dabas a la bicicleta, la luz alumbraba más porque le daba energía. Pero venía lo inevitable, que te empezabas a cansar y la luz empezaba a bajar, reflejando que estabas pedaleando menos, que estabas aflojando. Entonces la luz reflejaba, encendía y apagaba, encendía y apagaba. Bueno, ese ejemplo es el que le estaba dando Jesús, que el poder que esos iban a recibir era del Espíritu Santo, que era el paráclito, el compañero, el que los iba a ayudar. Pero ¿poder para qué? No solo por algunas cosas sobrenaturales, sino poder para ser testigos, porque ellos estaban en tribulación, ellos eran perseguidos. Y no solamente les hablaba del contexto, sino que cuando los lleva a decir, ustedes me serán mis testigos, usó la palabra martus, no usó la palabra martureo o marturia, sino le dijo, ustedes serán mis martus, mis mártires. En cierta manera les estaba diciendo directamente de que ellos, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para ser testigos, iban a pasar por tribulaciones, angustias, persecuciones, incluso debían considerar la idea de entregar su propia vida como mártires por la fe. Y le decía que iban a ser testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que son las ciudades inmediatas vecinas, ¿verdad? Bueno, aplicándolo para nuestra vida, nosotros también pasamos por persecuciones, pasamos por humillaciones, por desprecios, por insultos. Vos, si te consideras un cristiano y un día tomaste una decisión, estás como los apóstoles. Te van a insultar, vas a pasar por problemas. Pero recordá la promesa de Jesús, tienes el poder del Espíritu Santo
Pero no para hacer magia ni para hacer que se levanten. Simplemente para enfrentar las situaciones y considerar hasta dónde eres capaz en tu compromiso de ser un testigo, si hasta eres capaz de dar tu vida como ellos. ¿Y cuál sería tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria? Bueno, lo más cercano sería Jerusalén, donde ellos estaban. Sería tu casa, ¿verdad? Sería tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos. Ese poder de generar un impacto de una vida transformada, de una vida impactada por el Evangelio de tal manera que refleja los atributos de Dios que hicieron primero efecto en tu vida, para poder reflejar que funciona, para que ese generador llegue e impacte personas en tu familia, en tu casa, en Samaria, tus vecinos, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en fin, hasta lo último de la tierra. Si bien no tienes la suerte de viajar por el mundo, pero considera cuál es tu mundo que te rodea hasta lo último de este mundo. Que donde vos estés, a donde vayas, tu testimonio y tu manera de vivir marca personas y tiene más fuerza tu vida, tu testimonio que tu forma de hablar. Muchas veces no hace falta que hables, donde estés es la luz el que marca la diferencia, ¿verdad? Bueno, es un compromiso. La diferencia entre martureo, marturia y martus y mártir es el compromiso que le pongas y es una responsabilidad tremenda. En esta cosa también hay que tener ciertos cuidados. Si bien no vamos a ver muchos textos para que no nos extendamos en el horario, porque no hay mucho horario, sino que hay ciertos cuidados que debemos tener, porque nosotros tenemos momentos de debilidad también, momentos de pruebas, momentos de tribulaciones. Y ese es el momento que el diablo, a través de sus demonios, aprovecha para que quizás cuando tú le abres una puerta, cuando tu luz empieza a bajar un poquito, cuando quizás te sientes cansado, y te desenfocas muchas veces del propósito que Dios tiene en tu vida, por lo cual un día dijiste sí, te acepto para ser un testigo, para manifestar tus atributos. Y es el momento que el enemigo aprovecha para desacreditarte, para destruirte. Y debemos tener cuidado con las cosas que el primer enemigo somos nosotros mismos, nuestro propio carácter, nuestras propias ideas, nuestro propio genio. Y muchas veces un desliz puede arruinar tu testimonio de muchos años y convertirlo, como dice Eclesiastés capítulo 10 y versículo 1, donde está el perfumista que se le cayó una mosca y se le murió y le arruinó todo el perfume. Ahora, no solamente dice que le arruinó, sino dice que lo pudrió. Y es una expresión fuerte porque dice que salió podrido. En lugar de ser un aroma que sea agradable, un aroma que atrae, que sea respirable en un buen ambiente, era un hedor tremendo. Y eso es lo que muchas veces puede pasar en nuestra vida, donde el diablo puede aprovechar para que tu testimonio se arruine y lleve quizás mucho tiempo volver a ser creíble y volver a levantarlo. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Por eso es que es tan importante esa palabra marturión en el presente activo, que donde estás, sos un testimonio, sos un testigo. Tu forma de ser habla más que tu boca, es más efectiva, impacta más a las personas. Bueno, en la Biblia la verdad que tenemos muchos ejemplos de buenos testimonios, pero a la vez manchados testimonios o malos testimonios, con personajes muy famosos como el rey David, como Salomón, como Moisés, como Sansón, que fueron hombres que tuvieron un contacto directo con Dios, pero a la vez tuvieron sus fallas. Y muchas veces la gente se acuerda más de sus fallas de que sus virtudes. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasamos por tribulación? ¿Y por qué Dios muchas veces permite esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, que somos humanos, para que no perdamos la línea de saber que somos humanos y que tenemos límites, y que cuando queremos ensordecernos más de lo que corresponde, le estamos quitando la gloria a Dios. Y Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder y la gloria sean para Dios y no para nosotros. Por eso es que debemos ser conscientes de que somos humanos, pero guiados por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Es importante mantener la vista puesta en el autor y consumador de la fe para no desenfocarnos y para meter la pata lo menos posible. Porque nuestro testimonio testifica y habla más que las palabras arriba de un púlpito o en la calle. Como les decía, hay muchos malos ejemplos, pero también hay buenas noticias, hay muy buenos ejemplos. Y Pablo, lo voy a invitar a leer, hace alusión a una iglesia en particular, que es la iglesia de Tesalónica. Y los invitaría a abrir en 1 Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 1, de donde vamos a poder rescatar
3 generadores, 3 dínamos que nos van a ayudar a que esa energía sea la que está en constante funcionamiento para nosotros dar la luz necesaria en un mundo de oscuridad. Yo lo voy a leer lo más rápido posible, ustedes síganlos en la pantalla o en su Biblia, pero no se acostumbren a la pantalla, acostúmbrense a su Biblia, porque si va a la guerra y te olvidas la pistola, estamos en un problema. Hay que llevar la espada. El capítulo 1 y versículo 1 empieza así, diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección o decisión. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese qué impactante estas palabras del apóstol Pablo a una iglesia que había impactado de tal manera que, como dice aquí, había llegado a superado los límites hacia el norte, hacia el sur, hacia las ciudades de Macedonia y de Acaya, de tal manera que habían logrado un impacto tremendo, que donde el apóstol Pablo se movía para compartir el evangelio, decían: no, ya escuchamos el evangelio de Tesalónica. Sí, ya entendimos el mensaje. A pesar de que estamos atribulados, perseguidos, aprendimos del mensaje del Salvador, del Mesías que vino, que murió en la cruz para salvarnos del pecado. Porque ellos luchaban con la persecución, luchaban con la idolatría, con la influencia de los griegos. Y encima ahora de su religiosidad venían estas personas y le predicaban un evangelio. Ellos habían creído, y vamos a ir al primer motor que va a demostrar en el versículo 3 que dice así: la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de la constancia. Primero dice la obra de vuestra fe, resalta. Nosotros podríamos decir, bueno, una fe que obra, ¿verdad? ¿Qué fe tenían ellos que había sido tan activa, que los había llevado a ser de un impacto tremendo? Y está diciendo que la palabra ha sido divulgada a través de ellos. Y ahí del original, cuando habla de la palabra que ha sido divulgada hacia los vecinos, se está hablando de un ruido estruendoso, de un eco. De que cuando tú escuchas un eco te queda, ¿visto? Vas a una montaña y dices: hola, 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 hola. Bueno, esa es la idea que quiere dar el mensaje, que ellos habían hecho un eco hacia los vecinos, que era tan impactante que habían dejado los ídolos influenciados por las culturas griegas, que tenían ídolos y tenían dioses para todo, sino que habían entendido el mensaje de Pablo y habían decidido dejar los ídolos y servir al Dios verdadero. ¿Por qué decimos esto? Una fe activa, una fe que produce obras. Nos lleva a considerar nuestra vida como creyentes y preguntarnos: ¿es nuestra fe que un día dijimos tener, está produciendo obras? ¿Está tu fe activa, mostrando los cambios de la decisión que dijiste tener, mostrando los atributos de Dios? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Está dando frutos esa fe que dijiste tener? Recordemos que en Santiago dice que aquel que dice tener fe, muestre con su vida la fe que dice tener. ¿Por qué dice eso? Porque vos puedes decir: yo soy un tipo de una gran fe, ¿verdad? Pero nadie puede mirar adentro tuyo. Entonces, ¿cómo los demás pueden ver que realmente eres un tipo de fe, que lo que vos dices es real? Lo va a ver a través de tu vida, de tu testimonio. Que si vos realmente dices una cosa y la haces, sos congruente en el mensaje y estás poniendo las cosas en orden.
Problema sería que diga y haga otra cosa, ¿verdad? Entonces dice Santiago que el que dice que tiene esa fe y no produce obras, ese tipo de fe es una fe muerta, es una fe vacía. No dice que la fe nos salva, sino que dice ese tipo de fe que se dice tener. Es una fe que no produce nada, es una fe muerta, porque está muerta en sí misma, porque es una fe de boca, es una fe que no produce nada. Por eso nos lleva a considerar a nosotros qué tan efectiva y qué tan activa ha sido la fe en nuestra vida. Estamos mostrando frutos de arrepentimiento. Mira, en la vida de creyente es imposible que no des aunque sea un fruto. Si tú tomaste una decisión un día de ser un creyente, de seguir a Jesús, tu vida tiene que reflejar, aunque sea un atributo, aunque sea un cambio. ¿Por qué? Porque si no debes considerar si realmente tomaste una decisión. Si no da fruto, te aviso que esa fe no es una fe salvadora. Entonces, bueno para mirarnos a nosotros y ver si nuestra fe es una activa. Ahora, segundo motor o segundo generador, está hablando en el versículo 3 también del trabajo de vuestro amor. Está hablando de que los tesalonicenses estaban mostrando en todo lo que hacían, lo estaban haciendo con amor. Ahí el apóstol Pablo está diciendo que todo lo demás cuentan de la manera que nos recibieron, del amor con que nos recibieron a nosotros y de la disposición para escuchar el mensaje y estar atentos, y no solamente eso, sino creerlo. El amor es lo que los motivaba a trabajar, a emprender, a hacer un buen testimonio. Estaban haciendo un impacto de una forma impresionante que el apóstol Pablo se sorprendía, y que algunos comentaristas y eruditos dicen que el apóstol Pablo ahí en Tesalónica se quedó sin trabajo prácticamente, porque él fue con su grupo apostólico, Timoteo y Silas, y sin embargo ya se había expandido tanto el evangelio y la buena noticia que ellos, ya escuchamos allá. Entonces le ahorraron el trabajo a Pablo. Pero fíjate qué era lo que los motivaba. Los motivaba el amor. ¿Qué es para ti lo que te motiva? Es también el amor en tu vida que da frutos, es lo que te motiva al trabajo. Y no te hablo solamente en el trabajo secular, sino te hablo como creyente, en el trabajo ministerial, en el trabajo espiritual, quizás en el discipulado, en la enseñanza, en el servicio, en la exhortación. ¿Es el amor lo que te motiva, como estas personas de la iglesia? ¿Es el amor lo que te lleva a cada día, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que tenemos en la vida, a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones? ¿Es el amor el que sigue siendo ese motor, el que te lleva a hacer todas estas cosas? Los tesalonicenses eran alabados, que a pesar de la gran persecución, el apóstol Pablo resaltó en el versículo 6 diciendo, porque conocemos, hermanos, vuestra elección. Pablo confirmaba la decisión que ellos habían tomado al recibir el mensaje, porque lo estaban llevando a cabo, lo estaban llevando de una manera que impactaba a los vecinos de una manera impresionante, motivados por el amor y motivados por una fe activa, que a pesar de los problemas, reflejaban los atributos de Dios, reflejaban los atributos de aquel que había venido buscado a salvarlos, que ellos habían creído y que estaban ahora siendo luz en los lugares donde había oscuridad. ¿Seremos nosotros esa luz? ¿Podremos aplicar ese amor? ¿Por qué hablo tanto del amor también? Porque el amor es fundamental. Ya Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13, que es el preámbulo del amor, que no lo vamos a leer. Pero si pudiéramos hacer una síntesis de capítulo 13 de habla del amor, concluiríamos como dice Pablo: sin amor, nada soy. Más allá que trabaje, más allá que tenga un ministerio, que discipule personas, que sea una persona hábil en el púlpito, si no hay amor, es como un metal que resuena y suena vacío. Entonces, ¿para qué sirven todos estos consejos? Para que si vos eres un creyente, estemos viendo si hay cosas que cambiar, cosas que mejorar o cosas que renovar a través de lo que Dios nos comunicó, a través de su palabra. Porque somos testigos de su palabra escrita, lo que hemos comprobado, el encuentro personal que tuvimos con el Señor Jesús cuando entendimos su mensaje y lo que tenemos que aplicar ahora. ¿Hay algo para cambiar? Solamente vos lo vas a saber. Pero aquí tenemos dos reveladores, vamos viendo que es la fe activa y vamos viendo el amor, que es el motivador. Vamos a ir al tercer generador, que es la constancia en la esperanza. Hablando de los tesalonicenses, ellos tenían una esperanza. ¿Cuál esperanza? Que habían recibido el mensaje y sabían que ellos habían conocido y recibido al Salvador, que había muerto en una cruz, derramado su sangre, pero que al tercer día había resucitado como prometió, como las escrituras que ellos conocían y las profecías lo decían.
resucitó al tercer día venciendo la muerte y dándole la esperanza de vida eterna a aquellos que depositaban su fe en Él. Entonces, a pesar de los problemas, de las matanzas, las tribulaciones, las persecuciones, ellos tenían puesta su esperanza en la vida eterna. Tenían puesto sabiendo que ellos, como dice el texto, en el contexto, en el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos tenían puesta su esperanza ahí. Ellos sabían que el juicio que venía a este mundo por el pecado, ellos estaban libres. Ellos no iban a pagar nada, estaba todo su precio pagado. Ellos eran libres del peso que implicaba a muchas personas que no entendían, que quizás cumplían con su religión, cumplían con requisitos, trataban de llevar una vida como los fariseos, de ser celosos de un montón de cosas, pero lo hacían pensando que por las obras que hacían o por boquear, por ser religiosos, iban a ser salvos. Entonces tenían como un yugo. Viene Jesús y le saca ese yugo. Y ese yugo de ese peso de esforzarse, los tesalonicenses lo habían comprendido bien y estaban libres. Libres con la paz que el Espíritu Santo les daba, del poder que les daba para ser testigos y puesta la esperanza en aquel que un día iba a venir a enjuiciar este mundo porque ellos estaban libres. ¿Qué nos lleva a aplicar en la vida nuestra? ¿En dónde está puesta tu esperanza o mi esperanza? ¿Dónde la tenemos puesta? Somos firmes, somos constantes que a pesar de las situaciones que tenemos, que nos invaden los problemas, las situaciones, el COVID, el trabajo, la situación económica y en fin, una batería de cosas que podemos hacer una lista por orden alfabético, ¿verdad? Pero debemos recordar que nosotros estamos primero libres del juicio del mundo, estamos libres. Y segundo, que nuestra esperanza debe estar puesta en aquel que nos prometió, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos. Saber que nosotros tenemos la libertad y que debemos cuidarla, ¿verdad? Que luchamos con los ídolos. Y ídolo no se trata solamente de una estatua, una imagen en la cual uno se va a inclinar, sino ídolo es todo aquel que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Pueden ser personas, pueden ser trabajo, pueden ser infinidad de cosas. Todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios es un ídolo. Y ese ídolo tiene que salir. Tenía un profesor en el Instituto Bíblico que nos decía y nos predicaba cuando hablaba del ministerio y hablaba de los ídolos. Bueno, después del mensaje me decía, quiero oír el ruido de los ídolos rompiéndose. Quiero oír que se caigan los ídolos, porque si no estás obnubilado. Entonces, qué importante que es este motor, que es la constancia en la esperanza. Y sabes que en esa constancia, la palabra ahí en el original, nos está hablando de una constancia muy parecida a la paciencia, que habla de estar por bajo de meternos abajo de lo que es la voluntad de Dios, de soportar, de aguantar. Pero la característica que tiene de esta palabra, jupomone, que después lo vamos a buscar, medio complicada para nombrarla en el original, está hablando de perseverar, pero con una alegría en el corazón, con una actitud alegre, con una actitud positiva, sabiendo que nuestra esperanza está allá, no está puesta en este mundo, y que tenemos la seguridad de la palabra, de las promesas de la palabra de Dios. No sé si cuando salgas de esta reunión te identificarás como un testigo, viendo las cosas que tenemos de ejemplo de estas personas de esta iglesia, y que nosotros debemos ser ese rubí, ese diamante de reflejar los atributos de Dios. Hay un texto muy lindo que resalta también la actitud de los tesalonicenses, pero sobre todo del grupo misionero que llegó Pablo con sus ayudantes a la iglesia tesalónica, que si quieren verlo lo vamos a poner aquí en la pantalla, que es Hechos 17:6, donde se narra el nacimiento de la iglesia tesalónica, ¿verdad? Y cuenta que llegaron los apóstoles ahí a predicar en la sinagoga los días sábados, y debatían y hablaban y anunciaban el evangelio, y dice que habían causado un revuelo tremendo, de tal manera que los religiosos se habían ido a acusarlos a las autoridades religiosas, diciéndoles así en el versículo 6, y decía así: estos que trastornan el mundo entero han venido ahora a nosotros. Fíjate el término, estos que trastornan el mundo entero. ¿No te has puesto a pensar si alguien podrá decir así de nosotros, de vos como creyente? Que donde vos vayas dirán, este que trastorna el mundo viene aquí ahora. ¿Por qué trastorna?
Ahí la palabra trastornar no está hablando de alborotar en forma agresiva, que es un piquete, no, sino que la palabra de ellos generaba tanto impacto de la salvación por fe en el Mesías, que tiraba por tierra toda la religiosidad y todo lo que ellos hacían, que los alborotaba de tal manera que ellos no podían soportar. Y fueron a las autoridades a decirle, estos locos que trastornan el mundo. Ahora, ¿serás tú uno de esos locos? ¿O te gustaría ser uno de esos locos que hablen de vos como un loco en el buen sentido? Porque ahí ellos cuando decían loco estaba hablando de que era una tontería, era algo vacío. Pero recuerda que el apóstol Pablo también habló en Corintios de que la palabra de la cruz, el evangelio que vos reflejas, al cual sos testigo, sos un testimonio, es locura para los que se pierden. Es una idiotez, es una fantasía, es algo que no pueden entender. Que tan solo depositando su fe en la persona de Cristo, en su sangre, que quita los pecados, es suficiente para ser limpio. Entonces es una idiotez, es una locura. Por lo tanto dice estos locos. Pero Pablo decía, para los que se pierden es locura, la palabra de la cruz. Pero para nosotros, los que somos salvos, poder de Dios. Fíjate qué interesante que vuelve a repetir la palabra poder. Y vuelve a decir que cada creyente tiene el poder, tiene la autoridad del Espíritu Santo, pero no para hacer cosas, volar como Superman. Simplemente el poder de resistir, el poder de ser un testigo, el poder de soportar las aflicciones, ante todo puesta la esperanza, un día en la salvación que es para que pronto Cristo viene y que estamos libres de la ira, libres del juicio de Dios. Ahora, al escuchar todos estos conceptos, yo no sé si de aquí vas a salir y te vas a poner una cartera, una vincha, una bandera que diga, soy testigo, no de Jehová, ¿no? Soy testigo, soy un testimonio. Pero quiero decirte que si no te animas, porque hay muchos que no se animan a decir, como una vez me contaron de un muchacho que fue a un campamento y se alababa de que él era un evangelista y que predicaba a todo el mundo y se iba a un campamento de jóvenes, bueno, qué bueno, vas a aprovechar para poder predicar. Bueno, volvió a los 10 días y le preguntaron, ¿y cómo te fue? Y le dijo, y bien, sí, predicaste. Y dice, no, nadie se dio cuenta que era cristiano. O sea que parece haber ido a un campamento, obviamente, del mundo, que era tanta las cosas del mundo que tuvo temor y ni siquiera se enteraron. Bueno, esto es al revés, la actitud nuestra debe ser al revés. Por eso te digo, no sé si vos vas a salir y te vas a poner una bandera que diga soy cristiano. Pero quiero decirte que si vos no lo haces, ya Dios lo hizo por vos, lo hizo por mí, por nosotros. Porque Dios nos puso un sello. Nos puso un sello en la frente que dice testigo, que dice salvo, que dice hijo, que dice adoptado, santo y un montón de cosas que te identifican como cristiano. En Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, pero con la consigna y habiendo creído en él, recién ahí fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es la promesa, que es el atributo, que es la garantía, el adelanto de tu salvación, de tu posesión adquirida, dice la Biblia. Vos ya tienes un lugar en el cielo reservado. Estás con el Espíritu Santo como garantía. Sos testigo y el Espíritu Santo es tu compañero. Entonces, no te vas a librar. Eres un testimonio. Debemos revisar. Debemos ver si esos tres generadores aún actúan en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con la fe? ¿Es una fe activa? ¿Es el amor acaso lo que nos motiva a trabajar en la obra a pesar de los problemas que hay? ¿Y tenemos puesta nuestra esperanza allí para motivarnos a usar el amor? Bueno, para pensarlo. Quizás esta noche la palabra de Dios nos haya tocado, nos haya hecho ver muchas cosas y en una de esas puede ser quizás tengas algo que cambiar, quizás tengas algo que renovar en el compromiso de ser un testigo, de ser un testimonio. Quizás estás con poca luz, quizás te desenfocaste un poco en el propósito de Dios para nuestra vida, para tu vida. Entonces, quizás es el momento de tomar una decisión, ¿verdad? Hoy es el día de renovar. Hoy es el día que le digas al Señor. Y yo más tarde te voy a invitar a que hagas una decisión. Sino que ahora, para cerrar el mensaje, antes de que se haga más tarde, yo quisiera hacerte una ilustración que te va a recordar, quizás más que las palabras, porque muchas veces uno se va y se olvida lo que habló el predicador hoy, se olvida, pero el dibujo te va a quedar grabado, eso seguro. Y para mostrarles la ilustración, yo le voy a nombrar un juego que jugábamos cuando éramos niños. Los mayores de 50 son los que más van a saber. En este tiempo, como les decía, de informática y de todas cosas nuevas, de PlayStation, que nosotros no existía eso. Para nosotros era la pocotera, la Honda, la bici y la zapatilla flecha para jugar la pelota, con pelota de media.
pelota de media y papel, no era pelota de cuero. Era hijo de Bill Gates que tenía pelota de cuero. Y había que cuidarla como oro, porque se rompía, estábamos en el horno. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud como en este mundo, como creyentes? Si quisiera que vean el dibujo, y les voy a contar cómo jugábamos cuando éramos chicos. Así íbamos al río, o íbamos a una laguna, una represa. Yo antes cuando era chico vivía en el campo. Y agarramos la piedra, ¿verdad? Y tratábamos de que esa piedra sea lo más liviana y lo más chata posible para jugar un juego llamado el juego del sapito. Algunos ya lo han escuchado. ¿Y qué era el juego del sapito? ¿En qué consistía? En que nos paramos al borde y tirábamos la piedra de tal manera, con una fuerza, que la piedra tenía que ser lo más chata posible para que, cuando más chata y liviana, rebote en el agua, en el ras del agua, y dé varios saltitos. Entonces, vos por ahí agarrabas una piedra pesadita, gordita, tirabas, y la piedra pegaba hacia quizás un salto, pero ¡pum!, se hundía porque era pesada. Bueno, ese ejemplo, el que hacía más saltito, ganaba el juego, obviamente. Entonces, ese juego lo podríamos aplicar aquí. ¿En qué manera? Que la piedra somos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Que somos lanzados por el Dios Padre, por el Dios Creador, a un mundo que representa el agua, representa el mundo, que tiene una corriente contraria a los preceptos de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en el mundo, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, tenemos una ciudadanía en los cielos, pero sin embargo estamos en este mundo con un propósito que Dios nos lanza con ese propósito. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? De ser una piedra, que debemos ser lo más liviano posible. ¿Por qué? Porque cuando más liviano posible seamos, más vamos a estar sobre los valores del mundo, y cuando por ahí perdemos el foco, cuando por ahí nos desorientamos y lo descuidamos a la visión en Cristo, en su propósito, nos hacemos pesados. No voy a decir gordos, nos hacemos pesados. ¿Y qué pasa cuando nos hacemos pesados en el ministerio? Fácilmente nos caemos en el mundo, en las aguas del mundo, y el mundo, en cuanto te metes, estás pesado, la corriente te arrastra. Los valores del mundo, las cosas que el mundo tiene como afán, las cosas que el mundo tiene como propósito final, como esperanza, que son la riqueza, la fama, el dinero, todos los lujos que vos puedas tener, que no te falte nada. Todas esas cosas que un día se van a ir, que si bien debemos trabajar, pero un día se va. Y de aquí no nos vamos a llevar nada. ¿Qué es lo que va a quedar? Nosotros va a quedar nuestro testimonio. Nuestra vida que impactó a personas, el mensaje que hemos dejado, en vidas transformadas, como vos, como ejemplo, mostrando los atributos de Dios. La idea es ver qué tipo de piedra sos y qué tipo de piedra te gustaría ser. Entonces, si hay cosas que revisar, este es el momento. Yo quisiera hacerte una invitación para terminar. Si descubriste que quizás la decisión que un día tomaste, que Dios sabe, te puso un sello, pero seguir avanzando en el ministerio, hay algo que debas cambiar, hay algo que debas mejorar, quizás hay algo que debes, algún pecado que debas confesar. Bueno, este es el momento. Este es el momento para renovar tu compromiso de ser la luz en este mundo perdido en tinieblas, de ser tú el diamante, de ser tú el objeto, el instrumento escogido por Dios. ¿Sabes para qué? Para que un día puedas decir, como dijo Pablo en 1 Timoteo, que dijo: doy gracias a mi Dios, a Cristo Jesús, al que me fortaleció y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Fíjate qué palabras impactantes, que Dios conoce el corazón y lo tuvo por fiel para darle un propósito y ponerlo en el ministerio. ¿Serás tú uno de esos? Bueno, tú lo eres. La medida del compromiso es tuya. Ya estás en esa carrera, ya estás militando en la vida cristiana. Quizás debas mejorar el compromiso, renovarlo. Entonces, antes de invitarlo a mi hermano y pastor, querido anciano y pastor Alfredo, para que ore y cierre la reunión, quisiera invitarte, no que bajes la cabeza, porque eres un testigo, no tienes de qué avergonzarte. El Señor Jesús no se avergonzó de subir una cruz y dar su vida, el rescate por todos nosotros. Y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Ese poder está en vos, el Espíritu Santo está en vos. Hacelo brillar. Hacelo que tu vida, a través de tu obediencia, a través de tu práctica de los atributos de Dios, puedas encandilar al mundo que está perdido. Puedas mostrarle que vivir la vida cristiana trae satisfacción,
que la vida cristiana es lo mejor que te puede pasar y que lo mejor que te puede pasar es tener una esperanza de vida eterna, porque tu lugar está reservado en los cielos y estás libre de la ira venidera a este mundo. Así que si te has sentido quizás identificado con alguna de estas cosas, me gustaría no que bajes la cabeza, sino que me digas levantando tu mano diciendo, debo cambiar algo. Hoy quiero renovar mi compromiso de testimonio, de ministerio. Quizás estoy flaqueando en algo, hoy quiero renovar delante del Señor. Y nuestro hermano y pastor va a venir a orar para confirmar tu decisión de que hay cosas que cambiar. Si es así, te pediría que levantes la mano, por favor. Bien, amén, Dios te bendiga. ¿Quién más? Levante sin miedo. Levante la mano, estamos entre hermanos, levante la mano. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que mejorar. Cada día es un proceso, paso a paso. No debo preocuparme por la voluntad de Dios de aquí a 10 años. Debo preocuparme por la voluntad de Dios hoy. De lo que aprendo, de lo que sé, lo poco o mucho. Sé fiel. Debo ser fiel en eso, para que Dios me pueda mostrar su voluntad más grande más adelante. Pero si debo ser fiel en lo poco, Él lo prometió, soy fiel en lo poco, me dará más terreno para ser fiel en lo grande, en lo mucho. Es una decisión que debo tomar. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? Amén, amén, bien, bien, no tengan vergüenza. Estamos entre creyentes. Muy bien, muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga, que su palabra haya tocado sus corazones y que podamos salir de aquí con la luz más brillante que nunca para ser testigos de su gloria. Gracias, Alfredo.